gracias. Bueno, yo cuando me invitasteis a dar esta charla, di por hecho que venía a hablar sobre amores, que es la cosa en la que me estaba centrando más en aquel momento, pero entonces sucedieron los atentados de París y tuve que mandar un mail diciendo yo necesito emocionalmente hablar de islamofobia. Y ahora, perdón un momento, ¿me dejas el móvil? Que he visto que te hace un cronómetro y que va como muy cómodo. Y entonces como giramos un poco el rumbo de la charla, y sin embargo en estos días he pensado que me apetece venir a hacer una acrobacia y hablaros de los dos temas cruzados a ver qué pasa. Aviso ya desde ahora que a mí la gimnasia se me da fatal, así que posiblemente con esta acrobacia yo acabaré rompiéndome la cabeza en el suelo. Pero también lo defiendo porque, y más en un entorno como vosotros que estáis estudiando, ¿no? Me parece que pensar a menudo es el camino. Y haces todo el camino y te rompes las rodillas y te rompes la crisma en el camino y a veces llegas a un destino que dices esto es una tontería lo que acabo de pensar. Pero el camino mismo puede ser interesante. Así que si os apetece voy a hacer la pirueta y ya veremos qué pasa. La pirueta es, por lo tanto, intentar ver la relación que hay entre las identidades amorosas, ¿no? Entre la creación de pareja tal y como lo hacemos dentro de la monogamia y las identidades culturales, nacionales o civilizacionales, que desde que he tenido el honor de leer a Huntington, que era El choque de civilizaciones, un libro que llevo esquivando durante años, pero que finalmente he creído que por responsabilidad ética tenía que leerlo. Es una palabra civilización que voy a utilizar tantas veces como pueda y en el tono más ridículo que encuentre, porque la idea no puede presentarse de ninguna otra forma. Para empezar también voy a situar el lugar de enunciación, antes hablábamos con Marc. Yo soy lo que Bauman llamaba en una conferencia un despojo de la academia, ¿no? Yo soy una de las que naufragaron constantemente cada vez que intento acabar sus estudios universitarios y sin embargo ha sido alguien que me he tenido que buscar mucho la vida para aprender, ¿no? Y eso tiene, claro, muchas desventajas, pero también tiene alguna ventaja. Uno de los temas es que yo creo que todo el mundo vais aprendiendo avanzando y yo tengo que aprender retrocediendo porque me leo un libro que me parece interesante, no lo entiendo, entonces me tengo que ir como a las fuentes, no las entiendo, me tengo que ir a las fuentes y voy leyendo hacia atrás y en el que vengo voy aprendiendo. Pero otra de las cuestiones ha sido que me ha permitido no ser especialista en nada. Eso puede estar muy mal visto, pero también vamos a intentar darle la vuelta. Yo tengo una obsesión entre la verticalidad, esto me parece que es Deleuze quien me ha inyectado esa obsesión, entre la verticalidad, ¿no?, de los árboles de los que habla y el plano, ya no la horizontalidad, que puede ser una línea también, pero el plano. Por ejemplo, cuando viajo, siempre me ha parecido más interesantes las calles que los edificios, que en realidad no me aportan nada y que teniendo Google para echarles un vistazo, pues ya haces, ¿no?, desde el sofá de tu casa. Pero en las calles, ¿no?, lo que pasa a este nivel, cómo se mueven las cosas, cómo se articulan, ¿no?, incluso las cloacas, ¿no?, me parecen muy interesantes. Y yo creo que los trabajos que yo hago, ¿no?, a nivel de pensamiento van mucho en ese sentido. He podido no especializarme con todos los defectos que eso tiene, pero sí que he podido como extenderme en un plano y en ese plano llegar a los temas que son los que trabajo básicamente, las relaciones no monógamas y la islamofobia, que parece ser que no tienen nada que ver, pero como me puedo fijar más en el punto de vista que en el objeto mismo, sí que creo que le he acabado de ver un punto de vista común. Porque yo creo que el trabajo sobre las relaciones no monógamas y el trabajo sobre la islamofobia es en el fondo un trabajo sobre la manera en que nos relacionamos. ¿Cómo construimos espacios comunes? Y aquí recojo lo que preguntaba Pablo. ¿Cómo construimos espacios comunes sin crear con ellos espacios de exclusión? ¿Cómo crear un nosotros que no implique un ellos o un ellas? Yo la propuesta que tengo, que es una de las cosas que estoy pensando y una de mis obsesiones actuales, es el tema de la identidad. El yo soy es el mal, eso es lo que vengo a decir, el yo soy es el mal. Está claro que hay un tema de identidad en resistencia que necesita o que necesitamos, ¿no?, poder nombrarnos para poder crear resistencias comunes. Podemos nombrarnos a través de ejes opresivos, ¿no?, y reivindicarnos, incluso nombrarnos políticamente, precisamente para resistir. Lo que Spivak llamaba nombrarnos estratégicamente. Pero me parece interesante recordar que cuando nos nombramos de esta manera, cuando digo, no, yo soy mujer, yo soy precaria, yo soy no sé qué, sé cuántos, ¿no?, cuando me pongo todas esas etiquetas, recordar que son una ficción, que yo creo que yo no soy, sino que estoy o estoy siendo.
Eso puede sonar a la liquidez esta del Bauman, ¿no? La cosa esa de que nunca te acabas de asentar en ningún sitio, pero también puede sonar al pensamiento adaptativo, y aquí vuelvo a las estrategias, ¿no? Al nombrarse estratégicamente de Spivak, que nos son útiles, precisamente son útiles para crear comunidades que no sean identitarias y que no sean exclusivas, sino todo lo contrario, ¿no? Inclusivas. Os lo voy a intentar asentar en estos dos temas, ¿no? Uno, el tema de la pareja, en el tema de la monogamia. Y aquí también lo voy a situar precisamente ahora con Marc, que se está llevando mis textos amorosos a México, y es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que hay que situarlo bien. Me cuentan las reacciones de alguna gente que dice, pero ¿qué es esto? ¿De qué estáis hablando? Y me parece lógico la pregunta de qué estáis hablando, porque el trabajo que yo hago sobre la monogamia es un trabajo que también está situado. No nos pensemos que porque se hace desde Europa, desde la hegemonía blanca y todo esto ya es pensamiento universal, ¿no? Sino que es un conocimiento situado y que se sitúa desde donde yo vengo. Yo vengo de una Europa donde la monogamia es un sistema, no es una opción, es un sistema. Venimos de un pensamiento romántico con toda una tradición que nos ha enseñado no solamente la monogamia, no solamente nos enseña a pensar, no es solamente un sistema de pensamiento, es un sistema de sentimiento. Sentimos dentro de los parámetros de la monogamia, que eso es lo que me parece más complicado de trabajar y de corporalizar de otras maneras. Entonces, ¿qué quiero decir cuando relaciono identidad y monogamia? Pues digo que nos emparejamos de manera identitaria. No estamos en pareja, somos pareja. Y a partir de ahí construimos las parejas como se construyen los estados y cómo se construyen todos los grupos comunitarios, poniéndole alambradas alrededor y de repente considerando que todo lo exógeno, todo lo que está fuera es, en principio, enemigo. Y luego ya veremos. Ya veremos si a algunas personas les damos un visado para que entren en ese núcleo que hemos creado nosotros. Un núcleo de resistencia que se convierte en un núcleo de guerra al mismo tiempo, ¿no? Esa fina línea entre qué es la resistencia y qué es la guerra. Entonces, ¿cuáles son las alambradas que ponemos alrededor de nuestras parejas monógamas? Pues el sistema mismo nos las da. Nos ponemos toda una serie de conceptos que son la fidelidad, que son la moral, en algunas veces que son el cuidado, que son conceptos que están muy bien y que reivindicamos, pero que linkamos necesariamente a la monogamia cuando tal vez no están siempre linkados a la monogamia o no necesariamente linkados ahí. Por ejemplo, hay como varias líneas que aparecen constantemente, ¿no? A mí se me dicen a menudo, cuando yo hablo de relaciones no monógamas, se me dice que la exclusividad, las relaciones monógamas están basadas en el concepto de exclusividad, de tener un amor único y de que ese amor sea eterno, ¿no? Cogemos estas tres líneas. Se me dice a menudo que la exclusividad es una forma de cuidado. Sí y no. Bueno, no necesariamente, ¿no? Esa puede ser una forma de verlo, pero también la no exclusividad puede ser una forma del cuidado. El cuidado no necesariamente está incluido en la exclusividad. También que es una forma de respeto, ¿no? La exclusividad es una forma de respeto, bueno o no. ¿De dónde sale esa idea? ¿No? ¿Dónde está ese link? Vamos a ver el guioncito ese que yo pongo entre las dos palabras, de dónde viene ese guioncito y si es necesariamente así. Y que la exclusividad, ¿no? También está linkada con la honestidad. Y a partir de ahí, que eso es lo que me parece interesante, se hace una foto en negativo. Si estas cualidades están linkadas por arte de magia a la exclusividad, cuando las relaciones no son exclusivas, sino que son inclusivas, es decir, cuando son no monógamas, todas estas cualidades pasan a su reverso, ¿no? Entonces estamos hablando constantemente de traición, estamos hablando de descuido, estamos hablando de faltas de respeto, necesariamente. Es decir, en las relaciones no monógamas, cuando estamos en un sistema monógamo, la disidencia, que es la relación no monógama, viene ya cargada con toda una serie de connotaciones negativas ya de fábrica, sin entrar en ninguna otra consideración, simplemente por esta manera de construcción identitaria binaria. Como decimos que la monogamia es un sistema de sentimiento, es muy complicado construir relaciones que no sean monógamas y que no vayan cargadas con todos estos sentimientos negativos. Es muy difícil enamorarte de dos personas simultáneamente y no sentirte culpable y no estar todo el rato como con la sombra de la traición volando sobre tu cabeza sintiéndote traidora por estar sintiendo lo que además estás defendiendo a todos los niveles, ¿no? Entonces, todas esas sensaciones, todos esos sentimientos que están completamente condicionados por todo lo que os podáis imaginar. Poneros música pop, poneros las gafas del sistema monógamo y escuchadlo. O sea, no hay canción de pop
que no hable de amores diversos en términos positivos. Todos son en términos negativos, todos son traiciones. Mirad las películas, mirad lo que queráis. La pareja ideal, Shakira y Piqué, ya veréis el día que alguien tenga un rollo con otra persona, la que se liará. En ningún momento se planteará, no, a lo mejor podéis incorporar a esta persona, a lo mejor lo podéis vivir de otra manera, será un dramote, ¿no? Entonces, todos estos sentimientos negativos son las alambradas que ponemos alrededor de esa fortaleza, ¿no? Que es la pareja monógama y que usamos para proteger nuestro núcleo amoroso de las agresiones externas. Y estoy utilizando este lenguaje horrible con toda la intención, ¿no? Para hacer un poco de comedia y para que lo podamos comparar gráficamente con esa construcción del Estado como Estado-guerra. Entonces, hay que proteger nuestra identidad. La identidad la protegemos porque tenemos un concepto esencialista de nosotras mismas, ¿no? Nuestra identidad es nuestra esencia. Yo esencialmente soy no sé qué. Y entonces cuando llegamos a esa esencia no se puede tocar, porque si atacas a la esencia te pierdes, ¿no? Si mi esencia se diluye no sé dónde, ahí está es como mi semillita última, ¿no? Entonces me pierdo. Por lo tanto hay que proteger esa esencia, ¿no? Que viene a ser la pareja monógama como identidad, pensada como identidad. ¿Cómo cruzo esto con la islamofobia? Ahí voy, estoy. Segunda pirueta. ¿Cómo lo cruzo con la islamofobia? Primero os hago un pequeño paréntesis, porque con la islamofobia, con esto, como ahora ha salido la palabra y se está utilizando y tal, hay un debate sobre si islamofobia sí, si existe o si no existe, ¿no? ¿Existe o no existe? No, es que es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de no sé qué, es que la gente ya no se puede decir nada, es que ya no se puede criticar. Olvidaos del tema. Toda la gente que está dudando si la islamofobia existe son personas que no son musulmanas o que no sufren la islamofobia. O sea que no, el tamaño del daño no lo mide quien lo ejerce, sino quien lo recibe. Por lo tanto, si personas que están sufriendo islamofobia consideran que es islamofobia, pues no hay mucho más que discutir. Pero aún así, la islamofobia es una categoría de análisis, eso pongámonos, grabémoslo en algún sitio. Es una categoría de análisis reconocida internacionalmente desde hace pues como 20 o 30 años y que se utiliza como categoría de análisis en todas las grandes universidades y en todas las grandes instituciones respetables del mundo. Por lo tanto, que aquí no hayamos caído de la parra hasta ahora mismo es una cuestión, y otro es que la islamofobia como categoría no exista. Si queréis informaros más sobre qué es la islamofobia, los puntos y tal, normalmente el referente que se utiliza son los 8 puntos que dio la comisión Runimede, lo pronuncio a lo YouTube, Runimede, que podéis encontrar online y que da pues 8 líneas, 8 puntos para pensarlo y para desmontarlo, ¿no? Para ver qué es islamofobia y qué no es islamofobia. En cualquier caso, dicho esto, ¿de dónde surge la islamofobia? Pues surge, yo creo, del mismo lugar, ¿no? La islamofobia, que está de alguna forma cruzada con el racismo, de alguna forma cruzada con la xenofobia, si bien es una categoría específica, no, hay gente que sufre islamofobia al margen de cualquier otra consideración, ¿no? Surge de lo mismo de que ese embrollo que decíamos de la pareja monógama entendida como identidad. Y sale de una construcción de identidad de un nosotros que también es ficticio enfrentado a un ellos que también es ficticio. Dos construcciones surgidas para la confrontación y para una identidad que solamente surge de la confrontación, que solamente existe cuando hay un negativo al que oponerse. Es la existencia misma de ese negativo ficticio el que legitima la existencia de un positivo ficticio de la misma manera. ¿Cómo es esta identidad cercada por alambradas y basada en ficciones que además son, yo creo que actos de fe, y lo digo con toda la mala intención, ¿no? Son actos de fe y son mantras, ¿no? Usando terminología religiosa. ¿Qué somos nosotros? ¿Este nosotros que se opone al ellos, que son los y las musulmanas? ¿O esa ficción, cualquier persona que remotamente se nos ocurra que pueda ser musulmana, que nos suene a musulmana? Yo trabajo, además de la islamofobia, trabajo específicamente la islamofobia de género, que creo que es un eje que tenemos que observar especialmente, no solamente la islamofobia como tal, sino la islamofobia y la islamofobia de género. Y entonces vamos a ponerlo en femenino esto porque es como mucho más gráfico. ¿Qué somos las que no somos musulmanas? Pues somos libres. Escogemos nuestra forma de vivir, escogemos la ropa que nos ponemos, tenemos derechos, respetamos los derechos humanos, ¿no? Estos son los titulares. Vamos a la letra pequeña del contrato.
somos libres, estamos al tanto del tema del aborto, ¿no? El derecho al propio cuerpo y todas esas cosas. Somos libres. Escogemos nuestra ropa. Si os miráis las unas a las otras, vamos vestidas bastante parecidas. Yo, si escogiese mi propia ropa, estaría en chándal aquí, pero no voy a dar conferencias en chándal, porque creo que no se me escucha con mucha atención cuando voy en chándal, ¿no? Ya empiezo de perdida. Así que, bueno, escojo mi propia ropa según cómo y según dónde. Cuando tengo que pasear por según qué sitios a según qué horas de la noche, y esto es más serio, no voy en minifalda o no voy con según qué ropa porque me juego un ataque. O sea que esa libertad tampoco la tengo, no solamente el que yo quiera que se me escuche más o menos, sino realmente proteger mi integridad a partir de la ropa que me pongo. Si me violan, además también van a ir a mirar qué ropa llevaba yo, por si estaba provocando de alguna forma esa violación que he sufrido. Respetamos los derechos humanos, intentaba bajármelos en el tren para releerlos antes de venir aquí, pero no tenía suficiente conexión, pero sí que he llegado a ver que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y que es un marco que todo el mundo está de acuerdo, que eso es lo que hay que respetar y que es un marco común y tal. Pues esos derechos humanos son derechos creados por personas blancas, europeas, tará, que por ejemplo no recogen el derecho al agua. ¿Por qué? Pues porque las personas que los escribieron abren un grifo y tienen el agua. Y entonces pues eso ni se piensan que eso pueda ser un derecho. Y eso tiene muchas consecuencias en el día a día de muchas personas. Preguntemos, por ejemplo, a las personas palestinas cuando Israel hace un cerco alrededor de sus fuentes, de sus pozos. Y ups, este pozo nos lo hemos quedado, pero mala suerte porque esto no es un derecho humano, ¿no? Sobre la manera de construir nuestra identidad a partir de estos parámetros, que como veis son falsos, o sea, son ficticios. Es lo que tal vez nos gustaría ser, pero que ni de lejos somos, que ni siquiera las instituciones nos garantizan estos derechos, ni muchísimo menos, pero es que ni siquiera nosotras tenemos estos derechos así de manera activa en ninguna de nuestras devenires cotidianos. Si queréis leer más sobre este tema, yo recomiendo un concepto que a mí me parece muy interesante, aunque me he enterado por las élites, que se ve que ya está también pasado de moda, ya que cuando yo llego ya las élites ya se han ido, ya están en otra historia, pero yo que aún no estoy intentando entenderlo me parece muy interesante, que es el homonacionalismo de Jasvier Puar, y de ahí derivamos el pinkwashing, que también podéis, si lo buscáis en internet encontraréis informaciones, y desde donde yo ahí derivo el purple washing, que es utilizar el feminismo contra algunas mujeres, ¿no? Contra algunas mujeres en concreto, y ahí pongo entre paréntesis las leyes contra el velo integral. A lo que vamos, montamos esa identidad en la que somos mujeres libres, emancipadas, felices, diversas y no sé cuántas otras cosas, y necesariamente necesitamos nuestro reverso, que nuestro reverso también, de una forma totalmente ficcional, es todo lo contrario. Es decir, a las musulmanas les cae encima de buenas a primeras y sin que nadie les vayamos a preguntar, pues que son, por supuesto, sumisas, por supuesto están esclavizadas, por supuesto son heterosexuales. O sea, ¿alguien cuando piensa una mujer musulmana piensa una boyera? No, pensamos en una hetero. Todas son heteros y todas son iguales, ¿no? Todos estos parámetros que son como nuestro reverso de esa imagen idealizada que tenemos. Entonces, ¿cómo sentar todas estas teorías postidentitarias que ya se han hecho, ya existen y ya funcionan? ¿Cómo sentarlas en lo real, ¿no? Cómo después de leerlas y tal, volvemos a la realidad y seguimos generando identidad de cualquier cosa, del agua que nos gusta, ya no digo del equipo de fútbol que nos gusta, del agua que bebemos, de la botella de agua que bebemos, del color que llevamos, del pelo que llevamos, todo se acaba convirtiendo en esa identidad, en el yo soy pelo corto, yo soy agua no sé qué, ¿no? ¿Cómo construir identidades que sean nacionales, me da igual, o que sean identidades activistas, ¿no? que sea la PA o que sean identidades culturales? ¿Cómo vincularse sin ser? ¿Cómo estar en la PA sin ser PA? ¿No? Y sin ser PA lo digo para que eso mismo que es ese grupo, que es un grupo dinámico, en que se puedan ir incorporando otras personas y otras características y otras maneras de pensar sin que se diluya el grupo. ¿Cómo conseguir construir todos esos grupos que sean inaprensibles y inesencializables? Por lo tanto, capaces de moverse y de redefinirse sobre la marcha. ¿Cómo hacer eso? Y aquí es donde me pego el tortazo contra el suelo, pero no tengo ni idea. Yo no sé cómo se hace eso. Tal vez ahora está apuntando una cosa que decía Pablo, que me gustaba porque decía que nosotros es un proyecto político, no es un acto de vida. Pues a lo mejor una de las maneras de hacerlo es entendernos como proyecto de vida,
y entender que la vida es una cosa que está en movimiento. Cuando para el movimiento, pues ya sabemos lo que es, no es la vida, es la muerte, ¿no? Entonces, entendernos como proyecto de vida y, por lo tanto, en movimiento. ¿Cuál es la dificultad principal, aparte de todos los sistemas políticos, sistemas de pensamiento, aparte de todos los libros que nos enseñan lo contrario, todas las canciones, o sea, aparte de toda esa enorme inmensidad que nos lleva por el camino del mal, por el camino de las identidades en oposición además, ¿cuál es el otro escollo, ¿no? Y es que creo que el escollo principal es que estamos llenas de miedo. Y cuando digo estamos llenas de miedo, quiero decir estoy llena de miedo. Y voy a hablar de mí en concreto. Yo creo que yo estoy llena de miedo y que me construyo ficciones que me ayudan a taparlo, ¿no? Me creo unos muros que hacen que no los vea y unas muletas y unos parches y entonces digo, aquí estoy segura, ¿no? Llevando esta ropa, sentándome además en un estrado, ¿no? Que se os va a hacer más difícil discutirme que si estuviese ahí abajo y tal. Estoy bien, ¿no? Pero el miedo sigue, ¿no? El miedo está por abajo y tengo miedo a diluirme. Tengo miedo a estar sola, a ser rara, a que no me quieran, a perderme. Todos esos son mis miedos. Todos esos son mis miedos cuando me uno a una identidad cultural, cuando digo, no, yo soy europea, no, yo soy feminista hegemónica. Y todos esos miedos son los que se ponen en funcionamiento cuando yo digo, no, yo soy una pareja, somos una pareja cerrada. Y es por eso, por esos miedos, ¿no? Por intentar esconder esos miedos, que yo me aglutino, me amontono, me amalgamo, en lugar de atreverme a crecer, me obligo constantemente a menguar, ¿no? Para no vivir tanto ese miedo. Yo, como soy escritora, mi forma de exorcismo es la palabra, ¿no? Nombrar el miedo, que es lo que acabo de hacer, ¿no? Deciros, pues mira, tengo miedo, y a ver ahí qué pasa. Por un lado, gracias por escucharlos, y acabo ya simplemente pues con la propuesta, la única propuesta que yo puedo hacer en este sentido, ¿no? Antes de cerrarnos en una identidad, de tener tan claro lo que somos y lo que son los demás, a lo mejor antes de nombrarlos a ellos o a ellas, sí que es interesante que nos paremos a pensar, nos paremos a mirar los propios miedos y a partir de eso nos nombremos, no a partir de nuestra proyección así con el pecho al aire y embravecidas, sino a partir de la otra proyección, ¿no? Lo que sabemos que somos cuando nos quedamos solas, tal vez empezarnos a nombrar a partir de ahí y a partir de ahí ir tendiendo redes que sirvan de planos y no tanto de líneas jerárquicas y verticales. Y muchas gracias.